Estamos en la epístola o carta a los Hebreos. No sé por qué dije Efesios. Empezamos hace 4 semanas. Tuvimos una introducción. Posteriormente, los primeros 3 versículos. No voy a repetir todo porque pues sería complicado, ¿verdad? Si ya llevamos 3 semanas para los primeros 3 versículos. Bueno, pues sería complicado repetir todo, pero brevemente mencionaré algunas cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 1, nos dice que el Señor habló de muchas maneras, de diferentes formas, a los antepasados. ¿A qué antepasados? Bueno, primeramente esta carta fue escrita, no sabemos por quién, no sabemos quién la escribió, pero sí sabemos quién es el autor. El autor es Dios, el escritor no sabemos. Y se escribe a una congregación integrada principalmente por judíos, por eso es la carta a los hebreos, son judíos, no hay gentiles ahí, es decir, no hay no judíos en esa congregación, y era importante enseñar a los judíos y presentar a los judíos quién es Jesucristo. Entonces, a través de esta carta, el escritor quiere dar a conocer a la congregación de judíos quién es Jesús, para lo cual él va a estar usando como referencia una traducción del Antiguo Testamento en griego. Resulta que en aquel tiempo, aproximadamente entre el año 65 y 70, que es cuando esta carta se escribió, habían un grupo dentro de la congregación de creyentes, no creyentes y personas en el proceso de aceptar a Cristo. 3 grupos diferentes de personas en una congregación, y lo mismo pasa el día de hoy, ¿no? A las congregaciones llegan creyentes, no creyentes y unos que están en el proceso de aceptar a Jesús. Así estaban en esa congregación. Y como muchas personas de aquel tiempo, ya que tenía varios años gobernando Roma y los romanos hablaban griego, entonces las personas de esa congregación hablaban griego, por lo cual el escritor de esta carta o epístola hace muchas referencias a la Septuaginta, que es la Septuaginta, una traducción del Antiguo Testamento en griego. Entonces, el escritor se referencia cuando hace una referencia al Antiguo Testamento, a la Septuaginta. La Septuaginta, como comentamos, es una traducción al griego hecha por 70 personas educadas, ilustradas, por lo cual sabían tanto el hebreo como el griego. Entonces, Septuaginta por 70 personas traductoras del griego, por lo cual muchos estudiosos de la escritura nos dicen que esa es una referencia para pensar que no es Pablo quien escribió esta carta, porque Pablo no hace referencia a la Septuaginta en ninguna de sus cartas. Entonces, no podemos asegurar que esta carta la escribió Pablo, la pudo haber escrito algún otro hermano con educación similar a la de Pablo, pudo haber sido Apolos, pudo haber sido cualquier otro hermano, pero no podemos asegurar que fue Pablo porque no está firmada por Pablo al principio ni al final, como Pablo acostumbraba a hacer. Entonces, vimos esta introducción y más cosas en las semanas anteriores, pero finalmente el escritor dice, anteriormente el Señor nos habló a través de los profetas y ahora nos está hablando a través de su Hijo. Bueno, qué cosa tan tremenda. Y en los versículos 3:5, 2:5 al 3, el escritor nos enseña, y predicamos de eso hace 3 semanas, y dimos el detalle de estos versículos, bueno, de estos versículo y medio, por lo cual
Jesucristo es superior a todos. Primeramente, Jesucristo es superior a todos. ¿Por qué? Porque Él es el heredero de todo. Segundo, porque Jesucristo es el creador del universo. Siguiente, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Siguiente, porque Él es la fiel imagen de Dios Padre. Siguiente, porque todas las cosas funcionan gracias a que Jesucristo las sostiene con su palabra poderosa. Siguiente, porque, y esto es algo sorprendente y maravilloso, a pesar de que Él es el heredero de todo, el creador del universo, Él es la imagen de Dios y Él hace que todas las cosas funcionen, a pesar de ser la persona más importante del universo, porque Él lo creó, se humilló de tal manera para hacerse hombre y morir por nuestros pecados en una cruz. Entonces, a pesar de que las otras cosas son sorprendentes, esta todavía llega a ser más sorprendente e inclusive difícil de explicar, ¿verdad? No podemos explicarnos, nuestra pequeña mente humana, carnal, no se puede explicar cómo un ser así de grande y de tremendo y de poderoso haga semejante cosa, como morir por una persona pecadora. Y después de esto se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y dimos cuatro razones por las cuales Él está sentado. Más adelante las vamos a retomar, por eso ahorita no las digo. Y finalmente, después de nuestras 3 semanas anteriores de enseñanza, llegamos al día de hoy a los versículos 4 al 14. El día de hoy voy a ser más breve que las semanas anteriores para por fin terminar el capítulo 1 de Hebreos, hoy, si Dios nos concede. Y si no viene antes, aquí en la mitad de la predicación. Y vamos a Hebreos, capítulo 1. Y hermano Andrés, ayúdanos con el micrófono, porque ya se fue Jiménez. Entonces, vamos a Hebreos, capítulo 1, y empezamos nuestra enseñanza del día de hoy en el versículo 4. Voy a hacer algo breve el día de hoy. Hebreos 1:4, así llegó a ser superior a los ángeles, de una versión internacional. Hebreos 1:4, 1:60, hecho tanto superior a los ángeles. Entonces, ¿por qué puse ambas versiones? Si se toma Reina Valera 60, se tiene un cierto problema o dificultad de interpretación. Lo mismo sucede en inglés con la versión King James, que es la versión que antiguamente se usaba bastante. Aquí en Reina Valera 60 dice, fue hecho superior a los ángeles. Entonces, eso causa problemas para nosotros, para entenderlo correctamente y en ocasiones para compartir nuestra fe. ¿Por qué? Porque la palabra hecho nos lleva a problemas. ¿Cuál es el problema? El problema es que el no creyente, o bien alguna secta religiosa, conocemos algunas, ¿verdad? Dicen, bueno, ahí tienes, y hay varios versículos, no los voy a mencionar todos, hay varios versículos en la Biblia, sobre todo en Reina Valera, que dice, fue hecho. Eso nos lleva a una cierta complicación, a una cierta dificultad. ¿Por qué? Otra vez, porque las personas que se oponen a Dios, que se oponen a Cristo, y algunas sectas dicen, ¿ya lo ves? Ahí está, Cristo fue hecho. Cuando la mejor traducción es, así llegó a ser. No es que fue hecho, sino llegó a ser. ¿Sí? En el original, la palabra, la original palabra, en el griego, su mejor traducción es llegar a ser, no es hecho. Aunque nosotros, cuando leemos esta palabra, la debemos interpretar como sigue. Ejemplo, una persona está trabajando en una empresa y el día de hoy llega el joven Abel y dice, me acaban de hacer gerente. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que el día de hoy él nació, ¿verdad? Y que traía un pañal que decía gerente, ¿verdad? Así como que el jefe en pañal decía, nació con su calzón de jefe, y no es que nació jefe, no.
me acaban de hacer supervisor. Bueno, no es que el día de hoy naciste y ya fuiste hecho supervisor. Entonces, esa es la idea de llegar a ser, de ocupar un puesto. Es una cuestión de jerarquía o de orden o de estatus o de una cierta posición o una cierta función en un tiempo determinado. Esa es la interpretación de fue hecho o, mejor dicho, llegó a ser, llegó a ser. Ok, entonces, Jesucristo no es creado, es engendrado, ¿sí? Jesucristo no es creado, Él es engendrado, Él es el Hijo único de Dios. Entonces, es importante entender esto y es bien importante para nuestra fe y para la defensa de nuestra fe. El Señor Jesús fue o llegó a ser superior a los ángeles. ¿A qué se refiere esto de llegó a ser superior a los ángeles? Bueno, ¿qué no ya Él era superior a los ángeles? Bueno, por supuesto. Pero ¿por qué dice llegó a ser superior a los ángeles? Tenemos que recordar que el Señor Jesucristo, por mandato de Dios Padre y por el plan de Dios Padre, fue hecho hombre. Ay, bueno, es que lo hicieron, no, se hizo hombre, se encarnó. Otra vez, cuando decimos hecho, no quiere decir que Dios lo hizo, sino que ¿qué? Que Él ocupó la posición de ser humano, que se encarnó en un ser humano, y entonces, al hacer eso, como lo vimos en nuestra predicación anterior, los ángeles son superiores a los hombres. ¿Se recuerdan? Estuvimos hablando respecto de que los ángeles son superiores a los hombres ¿en qué? Y les dije, son superiores a los hombres en mucho, pero no en todo, ¿cierto? Son superiores a los ángeles, a los hombres en poder, en fuerza, en velocidad, en conocimiento, en muchas cosas. No en todo, pero sí en muchas cosas. Y entonces cuando el Señor Dios Padre envía a Jesús a ser hombres, ¿qué es lo que pasa? Él entonces es humillado y es por un tiempo hecho inferior, llegar a ser inferior ¿a quién? A los ángeles, por ese periodo de tiempo. Por esos 33 años y medio, Jesucristo es puesto inferior a los ángeles. Aquí cuando el escritor de Hebreos dice, así llegó a ser superior a los ángeles, ¿qué quiere decir? Que después de haber sido colocado en una posición inferior al ser hombre, después de eso retoma su posición y entonces llega a ser superior a los ángeles. ¿Por qué? Por su fidelidad, por su obediencia a Dios, por la maravillosa obra que hizo como hijo, porque Él es este hijo amado, el cual que complace al Padre, agrada al Padre. Este es mi hijo amado y estoy muy complacido con Él, en Él tengo complacencia, en Él me regocijo, según la versión que ustedes tengan. Entonces, Él se hizo mejor a los ángeles como hijo, según vemos en la siguiente porción, Hebreos 1, 4 al 5. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el hombre que ha heredado supere en excelencia de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. Entonces, este tipo de preguntas los encontramos en varias ocasiones en la Biblia, se les llama retóricas, ¿verdad? La respuesta obvia, evidente, cuando dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo, tú eres mi hijo? La respuesta es, a ninguno. A ningún ángel Dios le ha dicho, tú eres mi hijo. Entonces, ¿cuál es el nombre? El nombre, porque dice, en la medida que el nombre que ha heredado superior en excelencia al de ellos. ¿Cuál es el nombre que es superior? Hijo. Hijo. Hijo es superior a los ángeles.
¿Por qué? Porque la palabra ángel tiene dos significados o sentidos. Uno es servidor y otra es mensajero. Eso es lo que significa la palabra ángel, no significa otra cosa. Significa mensajero o siervo, sirviente. Siervo, esclavo, sirviente, servidor. Entonces, es importante esto. El nombre que tiene Jesús es Hijo. Siempre es un hijo superior a un sirviente. Parece casi obvio, ¿no? ¿Qué es mejor? Que te digan, a ver, sirviente, o esclavo, o siervo, ven acá, o hijo. Pues nada que ver, ¿cierto? Nunca, nunca la persona que te sirve una comida en un restaurante, o que te sirve llevándose la basura, o que te sirve, y no menospreciamos el trabajo de ninguno de ellos, simplemente que tiene mejor honor y mejor mérito y mejor valor. Hijo. El que te digan hijo, para ti es mucho más valioso tu hijo que cualquier persona que te sirva en cualquier lugar. Ese es el nombre que es más excelente. Ese es el nombre que tiene excelencia, que tiene superioridad. Y aquí tenemos una cita, o más bien dos citas del Antiguo Testamento. Una es del Salmo 2, versículo 7, que nos dice lo siguiente. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Entonces, ¿a qué ángel se le ha llamado hijo? A ninguno. Entonces, es importante saber que él fue engendrado, no creado. Esa es parte de nuestra fe, de nuestra creencia. ¿Por qué lo creemos? Porque Dios lo dice. ¿Dónde lo dice? En su palabra. En la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y también tenemos otra cita aquí respecto al Hijo. Tenemos que dar un poquito de contexto. Dios viene, habla con David y le promete un hijo. Y le dice que su hijo va a recibir el regalo de ser gobernante y que él va a heredar el trono eternamente. Aquí tenemos una profecía, hay pocas profecías en la Biblia que son así, que se dice que tienen doble cumplimiento, que se cumplen o en dos personas o en dos tiempos distintos. Esta es una profecía que se cumple no solamente en Salomón, sino en Jesucristo. Cuando Dios habla a David, le dice lo siguiente, lo encontramos en la segunda parte del libro o en el segundo libro de Samuel. Yo seré su padre y él será mi hijo. Eso es lo que cita el escritor de Hebreos, pero el escritor se queda ahí. ¿Por qué? Porque para el caso de Salomón, no para Jesús. Si continuáramos leyendo, y por eso ahí están los puntitos suspensivos, porque el versículo 14 no termina ahí, continúa diciendo, y si él se porta mal, vendré y le daré unos zapes. ¿Verdad? Bueno, en la nueva versión Ixtapaluca dice así. En Reina Valera dice diferente. Por supuesto que esta parte ya no la cita el escritor de Hebreos, porque esa parte no aplica para Jesús, solamente para Salomón. Pero para Jesús lo único que aplica es yo seré su padre y él será mi hijo. Entonces, los ángeles son criaturas excelentes, son más excelentes que los hombres, pero Cristo tiene un nombre más excelente que los ángeles, que es ¿qué? Hijo. Él es el Hijo de Dios. Entonces, eso es algo tremendo. Y no solamente Él es superior por su nombre, sino también por su adoración. Hace un momento les comenté que las citas del Antiguo Testamento que hace el escritor de Hebreos son de la Septuaginta. Resulta que la Septuaginta no está traducida igual que la Reina Valera o Nueva Versión Internacional u otra versión, y no necesariamente está numerada igual. Por eso era importante tener las referencias. Porque bueno, vamos primero a Hebreos 1:6.
Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Esta es una referencia a la Septuaginta, por eso es importante tener la introducción. Y en la Septuaginta, en el Salmo 97 de la Septuaginta, es decir, si tú lo buscas en Reina Valera, no lo vas a encontrar así. ¿Qué es lo que dice? Este salmo dice que lo adoren los ángeles de Dios en la Septuaginta. Y este salmo hace una referencia a Deuteronomio 32. ¿Cuál salmo? El 97 de la Septuaginta. Y la referencia que hace a Deuteronomio 32 dice lo siguiente. Alégrense naciones con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos. Sí, Dios vengará de sus enemigos y hará expiación por su tierra y por su pueblo. Entonces, cuando dice este salmo en esa traducción que los ángeles le adorarán, ¿por qué le adorarán? Porque, ¿de quién está hablando? Del Mesías. Porque, ¿cómo es que Dios va a vengarse de sus enemigos y hacer expiación por su tierra y por su pueblo? Por el Mesías. Y entonces, ¿qué es lo que harán los ángeles al Mesías? Adorarlo, adorarlo. Y entonces decimos, ¿pero qué no los ángeles lo han adorado siempre? Bueno, por supuesto que sí. Entonces, él lo adoran no solamente antes de encarnarse, sino aún encarnado. Entonces, ¿sabes que hay una cosa que es pecado? Hay una cosa que es pecado, que es adorar a cualquier persona o cosa que no es Dios. Entonces, si Dios dice, fíjate muy bien, si Dios dice que se adore al Mesías, Dios no se contradice. Entonces, el Mesías tendría que ser Dios. Si no, los ángeles no le podrían adorar. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque Él es engendrado, Él es la imagen del Dios invisible. En la carta a Colosenses dice eso, el primogénito de la creación. Cuando Pablo dice el primogénito de la creación, eso no quiere decir otra vez que Él es la primer persona creada, sino es una cuestión de orden, de prioridad. Por ejemplo, cuando nosotros leemos los evangelios, en el evangelio según Mateo se nos dice, y los nombres de los discípulos eran primero Pedro. Bueno, a lo mejor no se recuerdan. Cuando estuvimos estudiando respecto de los apóstoles, ¿se acuerdan? Estudiamos aquí los evangelios, después estudiamos el libro de los Hechos, ¿se recuerdan? Pero en el inter de pasar de los evangelios al libro de Mateo, bueno, a lo mejor ya no se acuerdan porque eso ya tiene como 2 años, ¿verdad? Más de 2 años porque empezamos Isaías hace 2 años. Estudiamos respecto de los apóstoles. Y una de las cosas que aprendimos de los apóstoles es que el primer llamado no fue Pedro. Pero cuando se mencionan los nombres de los apóstoles, dice el primero Pedro. ¿Cómo el primero? Eso quiere decir el jefe, el líder. Entonces, aquí en Colosenses, cuando Pablo dice el primogénito, no se refiere a ser el primero nacido, sino el líder, el jefe, el que manda en la creación. Entonces, es una cuestión que no tiene que ver con tiempo, sino con posición. El primero es Jesús. Juan nos enseña también esta gran verdad respecto de la adoración que recibe nuestro Señor Jesús de parte de los ángeles. Recuerden que estamos estudiando esta parte a los hebreos
y nos es importante entender, por un lado, la mente de los hebreos, pero al mismo tiempo también complementamos con cosas que nosotros ya sabemos. ¿De qué? Del cristianismo, del Nuevo Testamento. Es importante saber que el cristianismo es superior al judaísmo, ya que tenemos un conocimiento superior a ellos, no por vanidad, sino ¿por qué? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ha revelado cosas respecto de quién, del Mesías, que es Dios. Entonces Juan, cuando tiene estas revelaciones, el Señor le revela algo bien importante, lo encontramos en Apocalipsis 5. Que oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Entonces, el Señor Jesús merece toda la adoración. La adoración no solo de los ángeles, dice aquí, cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Toda criatura, sea un perro, un gusano, una foca, un caballo, los ángeles, los arcángeles, ¿sí? Hablamos de ángeles, de arcángeles y de criaturas vivientes, es de lo que nos habla la Biblia, ¿sí? Recuerden que hay como que diferentes tipos de ángeles, diferentes formas de ángeles, jerarquías dentro de los ángeles, principados, potestades, autoridades. Bueno, no vamos a entrar a eso, porque nuestra prioridad no es aprender de eso, sino de Dios, pero la Biblia nos habla respecto de todo eso. Y entonces Él, el que está sentado en el trono, recibe, merece toda la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Entonces, si tenemos ahí a el Cordero, no solamente a Dios el Padre, sino también al Cordero, que es Jesús, y si Jesús está recibiendo alabanza, gloria, honra y poder, entonces Él es Dios. Jesucristo es Dios. Continuamos, Hebreos 1:7. En cuanto a los ángeles, dice: Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Vientos. Una manera en la que también la Biblia nos habla de el espíritu es viento, ¿sí? Viento o aire. Normalmente no me gusta hablar palabras griegas, ni a veces, porque además ni las pronuncio bien, ¿verdad? Pero bueno, neuma, ¿no? Neuma, de donde viene lo de neumático, las llantas, neuma, el aire, el espíritu. Inclusive nuestro Señor Jesús nos dice, ustedes son como el viento, todo aquel que es nacido de Dios es como el viento, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, sino que es llevado a donde el Espíritu Santo los lleva. En fin, podríamos dar diferentes citas, pero respecto de los ángeles son ¿qué? Viento, son sus mensajeros, mensajeros, y los ángeles entonces tienen esa velocidad, esa forma de trasladarse rápidamente, y también se les dice llamas de fuego. ¿Por qué se les dice llamas de fuego? Porque ellos tienen ciertas características. Recordemos que Dios en su creación puso su firma, así como pintores, ¿verdad? Hay pintores muy famosos, ponen una pintura y le ponen una firma y dicen, esta pintura es de tal persona porque le puso su firma, su sello, sus características. Cuando tú, por ejemplo, ves dibujos de unas personas así muy rechonchitas, muy chispas, dices, eso lo hizo Botero, ¿verdad? Bueno, es como que su característica. Identificas el quién hizo, de pronto dices, ¿quién trapeó hoy? No, pues ya me di cuenta, ¿no? O sea, ni te dicen, ya vi quién trapeó, ya me imagino. ¿Quién lavó los trastes?
Tienes 3, 4 hijos y tú lavas los trastes y dices, ¿y este traste quién lo lavó? Y dices, ya sé. Según lo lavaron, te das cuenta quién lo hizo. Entonces, el Señor nuestro Dios pone parte de sus características, pone su toque a su creación. Entonces, también los ángeles son llamas de fuego. No solamente el Señor nuestro Dios es fuego consumidor, también los ángeles tienen parte, algunos, no sé si todos, de esa característica, fuego consumidor. Entonces, los ángeles, ¿qué es alguna de las cosas que hacen? A veces vienen a ejercer juicio en forma de llama, de fuego. Esto nuevamente es una cita del Salmo 104. Nuevamente aquí el escritor cita partes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque recordemos, cuando vas a hablar con un judío respecto de Cristo, no le puedes decir, es que la carta de Pablo dice, ellos no, si no reconocen a Cristo, menos a Pablo. Si no reconocen a Cristo, menos a Pedro, ni a Juan. Entonces, a un judío hay que hablarle en los términos de lo que ellos conocen y creen, que es en lo que ellos creen y qué es lo que conocen, el Antiguo Testamento, la Torá, la ley y los profetas. Salmo 104:4 nos dice lo siguiente. Haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Esos son los ángeles. Veloces, rápidos, mensajeros, servidores. Pero ¿qué pasa con Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre la naturaleza de los ángeles y la naturaleza de Cristo? ¿Qué es lo que pasa con Cristo? Mira, Hebreos 1:8. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Entonces, el Hijo es el que tiene el trono, junto con el Padre. ¿Por qué los judíos mataron a Jesús? Principalmente por dos cosas. Una por celos y otra, bueno, voy a decir tres. Otra porque decía que él era el Hijo de Dios y tres porque él rompía el sábado. ¿Qué es lo que decía? Yo soy Señor del sábado. O sea, yo puedo hacer lo que quiera. El día de descanso es mi día de descanso y si hoy no quiero descansar, no voy a descansar porque yo soy Dios. Yo puedo hacer lo que quiera en el día que yo quiera. Es importante. El Señor Jesús dijo en Juan 10, el Padre y yo somos uno. Somos uno. Y también en otras porciones de la Escritura, por eso lo querían apedrear, por blasfemo, porque hacía cosas en sábado, porque decía que era Dios y bueno, por supuesto también por celos. El Hijo mismo es identificado como el Rey en el reino eterno. Y dice, tu trono permanece para siempre, por los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Continuamos Hebreos 1:9. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Aquí vemos cosas interesantes. En algunos ámbitos o contextos cristianos a veces se abusa de la palabra unción y ungido. ¿Quién es el ungido? El ungido en hebreo, Mesías, en griego, Cristos, el ungido, el Mesías, el escogido, solamente uno, es Jesús. Jesús el Cristo. Jesús el Cristo, Él es el ungido.
¿A quién se ungía? ¿A toda persona? No, no. El Señor, nuestro Dios, dejó muy claro a quién se ungía. Por eso la importancia de conocer el Antiguo Testamento. Hay que leer Éxodo, hay que leer Levítico, hay que leer Deuteronomio. ¿Quién se ungía? Se ungía el sacerdote principal y se ungía al rey. A ellos son a los que se ungía. No todo el mundo era ungido. Cuando el Señor dice, bueno, esta gente está moleste y moleste y moleste con que quieren un rey. Me están despreciando a mí como rey, pero bueno, ok, les vamos a dar un rey así como ellos quieren. Samuel ve y unge a Saúl. Y entonces, como Samuel unge a Saúl, ¿quién es reconocido como rey? ¿Quién es el ungido? Saúl. ¿Y quién más? Saúl. Saúl posteriormente hace cosas perversas y terribles y el Señor dice, le vamos a quitar el reino y se lo vamos a dar a otra persona, David, y entonces le dice nuevamente a Samuel, ahora ve y unge, ¿a quién? A David. Y entonces, ¿quién es reconocido como rey en Israel? David. ¿Y quién más? David. ¿Y a quién más unge Samuel? Solo a David. A pesar de que Saúl tiene celos amargos en contra de David, y David lo quiere matar, ¿qué es lo que? Y Saúl quiere matar a David, ¿qué es lo que dice David? No levantaré mi mano contra el ungido de Dios. Ungido del Señor, ungido de Jehová, según la versión que tengas. El ungido, no todo el mundo era ungido. Y entonces el Señor promete un ungido, un Cristo. ¿Quién es el ungido? Jesús. Al día de hoy, otra vez se toma muy a la ligera, ¿no? Ya todo tiene unción, ¿no? Que la canción tiene unción y que no sé qué cosa tiene unción. Cosas raritas de pronto se dicen o se enseñan. Cosas que no tienen que ver con la Biblia. Cosas que no tienen que ver con la Biblia. Pero ¿quién es el ungido? El ungido es Jesús. Él es el ungido. Pero otra parte bien importante de aquí dice, has amado la justicia y odiado la maldad. Y porque Cristo es superior a los ángeles. Y nosotros recordamos y nos vamos a Isaías 14, Ezequiel 28, que eso es lo que los judíos sí conocen. ¿De quién se nos habla? Se nos habla de la serpiente antigua, ¿verdad? En Edén estuviste. Te paseabas de cornerina y toda piedra preciosa eran tus vestiduras. Oh lucero, hijo de la mañana, ¿cómo has caído? Ajá. ¿Sí recuerdan de esa parte? No recuerdan. Bueno, hay que leer la Biblia. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó con él? Lo que pasó con él se nos explica en Apocalipsis capítulo 12. Ahí tienen, y Juan nos dice, he aquí, tuve una revelación, estaba ahí la serpiente antigua, la serpiente antigua, que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, las estrellas, más adelante se nos dice, ahí mismo capítulo 12, y aquí Miguel y sus ángeles luchando contra el diablo y sus ángeles, y fueron echados del cielo. ¿Qué pasó con los ángeles? Se corrompieron. Y fueron echados de la presencia de Dios. Pero no así Jesús. Jesús no se ha corrompido. Entonces Él es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no todos los ángeles y no solamente la tercera parte, es lo que dice Apocalipsis 12, se volvieron malvados y perversos y se contaminaron por la influencia del enemigo de Dios, Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque Él, a diferencia de los ángeles, y a diferencia de los hombres, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, aún siendo cristianos, lamentablemente, desafortunadamente, nos gusta el ron ron, ¿verdad? Nos gusta el cotorreo.
Nos gusta mirar lo que no debemos mirar, tocar lo que no tenemos que tocar, ver lo que no tenemos que ver, oír lo que no tenemos que oír y nos gusta. Y de pronto terriblemente, aunque no debería ser, no odiamos la maldad. Muchas veces hasta nos gusta. Y a muchos de los ángeles les gusta hacer el mal. Entonces, ¿por qué Cristo es superior a los ángeles? Porque Él, al igual que el Padre, Dios el Padre, odia la maldad. Si Dios no odiara la maldad, no sería justo. Sería corrupto. Pero Dios el Padre es justo y ama la justicia. Y entonces el Señor Jesús no solamente obedeció con gozo, sino que le encantaba obedecer, le gustaba obedecer. Y entonces Él, nos dice la Escritura, todo bien y todo don perfecto proviene de lo alto. En Santiago 1 encontramos eso. Desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia ni tantito. Dios es justo, Dios es bueno y siempre es bueno y nunca cambia. Eso es algo que nos tiene que llenar de gozo. Dios no puede ser más bueno de lo que ya es, ni tampoco puede ser malo, ni un poquito. Dios es bueno, Dios ha sido, es y será bueno, completa, perfectamente bueno. Él es Dios. Y Jesús es Dios. Jesús ama la justicia, Jesús odia la maldad. Este es el mensaje que hemos escuchado, que Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Primera carta de Juan, capítulo 1. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Entonces, si Jesús es Dios y en realidad es Dios, Él ama la justicia y odia la injusticia o iniquidad. Por eso Él es superior a los ángeles. Hebreos 1, del 10 al 12. También dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Esta es una cita de ¿qué? Del Salmo 102. Vamos al Salmo 102. En el principio tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido y como ropa los cambiarás, y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. El escritor de Hebreos, ¿a quién está presentando? A Jesús. El escritor de Hebreos está diciendo que Jesús es quien afirmó la tierra y los cielos son obras de sus manos. Ahora, para nosotros que tenemos todavía mayor conocimiento y una revelación que hemos aceptado, la Escritura nos dice a través de Juan, en el capítulo 1. Es hermoso cómo empieza el Evangelio según San Juan, que dice, en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces Jesucristo es Dios, Jesucristo es la palabra encarnada, Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Dice, y la palabra se hizo hombre y nosotros lo vimos, ¿cierto? Es Jesús, Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, Jesús es el que estaba en el principio. Juan empieza, así como empieza Génesis. ¿Cómo empieza Génesis? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo empieza el Evangelio según San Juan? En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas fueron creadas y nada de lo creado existe sino por medio de Él. Él es el principio de todo. Él es el iniciador de todo. Él es el creador de todo. Y continúa diciendo, ellos perecerán. ¿Quién
el cielo y la tierra van a perecer. El cielo y la tierra se desgastan. Igual que tú y yo nos desgastamos, nos hacemos viejos. Y aquí la Escritura nos dice que ¿qué? Que todos ellos se desgastan como vestido y se cambian. Esto, más adelante, en el libro de las Revelaciones, nos lo dice Juan, que el cielo y la tierra son renovados, cambiados, y después viene un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo se vuelve viejo, todo perece, todo se desgasta. El mundo no va para mejor, el mundo va para peor. En realidad, hoy no estamos mejor que hace 2000 años. Estamos peor. Y la tierra está peor. Y el ser humano está peor. Con todo y los avances tecnológicos y todo lo que tú quieras, no estamos mejor. Nos acercamos hacia el fin. Pero Dios es siempre el mismo y Él es eterno. No tiene fin. Él no cambia y es eterno. Esto es bien, bien importante. Vamos a Hebreos 1, 13, 14. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Ándale. Esta es una cita del Salmo 101. Mira lo que dice Salmo 101. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el destino de Jesucristo? Estar sentado a la derecha del Padre. Dentro de las excelencias de Jesucristo, que vimos hace 3 semanas, vimos una de ellas. Por eso les comenté hace un momentito, no voy a entrar o no lo voy a recorrer del todo porque al final lo vamos a volver a mencionar. Porque Él está sentado. Recordemos que nuestro Señor Jesús ha venido a cambiar todo. Tenemos un nuevo templo, tenemos un nuevo sacrificio, tenemos un nuevo sacerdocio. Vamos a hablar de eso, o va a hablar alguien más adelante, cuando sigamos hablando de esta carta, respecto del sacerdote. Pero semanas atrás hablamos que hay una diferencia entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y el sacerdote del Nuevo Testamento, que es Jesús. Jesús está sentado. Comentábamos, ¿por qué no hay asientos en el templo? Porque el trabajo del sacerdote nunca acababa. Porque tenía que estar ofreciendo sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, y el Señor Jesús ofreció un solo sacrificio y para siempre. Por eso cuando estaba en la cruz, al final dijo, todo está hecho, trabajo terminado, misión cumplida. Se acabó. Una vez que ha terminado su tarea, lo mismo que espero que haces tú cuando estás en casa y terminas todas tus tareas, ¿qué es lo que haces? Pues te sientas. ¿Y para qué te sientas? Para descansar. ¿Por qué el Señor Jesús está sentado? Pues para descansar, y no es que esté cansado, pero quiere descansar. ¿Por qué una persona está sentada? Bueno, en este caso más bien nuestro Señor Jesús. Cuando una persona está sentada en un reino, el que está sentado es el que manda. Y los que están ahí de pie son sus siervos, sus súbditos. Él está sentado en señal de autoridad. Él está sentado en señal de gobierno, de reinado. Él es el Rey eterno, por eso está sentado. Él está sentado para gobernar. Él está sentado como señal de autoridad. Él está sentado para descansar. Él está sentado, también lo mencionamos la semana anterior,
para interceder por nosotros, para hablarle al oído al Padre, para decirle, mira, ese Lalito es bien pecador, se parece a Martín, pero perdónalo, Señor. Entonces nosotros tenemos al acusador, pero también tenemos al abogado. Y nuestro abogado es mejor que nuestro acusador. Y el nombre de nuestro abogado es Jesús. Jesús. Entonces el destino eterno de Jesús es gobernar. Por eso es que la Escritura nos dice que Dios lo exaltó hasta lo más alto, lo puso en el lugar más alto y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso es que Jesús es superior a los ángeles. La persona que está sentada es el jefe, es el patrón, es el dueño, es el que paga. Llegas al restaurante y ¿quién está sentado? Pues el que paga, el jefe, el patrón. Y entonces está ahí Jesús sentado, pero los ángeles, ¿qué es lo que están haciendo? Sirviendo. Porque Jesús es superior a los ángeles. Porque mientras que Él está sentado, los otros andan chambeando. Jesús es superior a los ángeles. Entonces, rápidamente y brevemente, Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque Él tiene un nombre que es superior al de los ángeles, que es Hijo. Hijo es superior a mensajero, Hijo es superior a sirviente. ¿Por qué Jesucristo es superior a los ángeles? Porque Él es el que se merece y recibe la adoración de los mismos ángeles. ¿Por qué Jesucristo es superior a los ángeles? Porque Él tiene un trono eterno y Él es el que tiene el cetro, el cetro que lleva el rey. Entonces, Él es el rey y Él es un rey eterno. ¿Por qué Jesucristo es superior a los ángeles? Porque Él ama la justicia, odia la maldad, y entonces Él es el ungido, el escogido. ¿Para qué? Para reinar. Él es el rey escogido. ¿Por qué Jesucristo es superior a los ángeles? Porque Él es el que afirma, el que crea. Él es creador y los ángeles son criaturas. Él es el creador. Los demás son criaturas. Porque Cristo es superior a los ángeles. Porque ellos están para servir. Y aunque Cristo nos sirve, Él está para ser servido. Finalmente, Pablo en la carta a los Corintios nos dice lo siguiente. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Recientemente, y con tristeza, ¿no?, aquí en nuestro país, se celebra mucho la muerte. La Escritura nos dice, ahí en la misma carta a los Corintios, que Jesucristo venció a la muerte.
Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Si finalmente Cristo resucitó, la muerte no tiene poder sobre Cristo, porque Cristo es el Señor de la vida, el Señor y dador de la vida. Él está por encima de la muerte. Con tristeza muchas personas creen en la muerte, ponen su fe en la muerte. Y qué tristeza irle al perdedor. Irle a alguien no solo que es un perdedor, un loser, ¿no? Sino que además va a ser destruido. Es algo que de pronto no tiene mucha coherencia, no tiene mucha lógica, no tiene mucho sentido, pero muchas personas viven en el engaño y creen en un perdedor que va a ser destruido y se llama muerte. Todos los enemigos de Dios son enemigos de su Hijo y todos los enemigos de su Hijo deberían ser también los nuestros y en un cierto sentido los. Por eso la Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ejércitos, potestades, malignas, seres perversos que andan por ahí vagando y rondando en este mundo, pero eso de ninguna manera nos tiene que afligir. Porque el Señor dice, no tengan miedo de aquellos que destruyen el cuerpo, sino a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Y no es el enemigo de Dios, es Dios. Dios el Padre, su Hijo, Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, bendito y eterno, te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocer a Cristo Jesús, tu Hijo. Te damos gracias porque no solamente esta carta la has escrito a los hebreos, sino también a nosotros, para que entendamos que tu Hijo Jesucristo es superior a los ángeles, que tu Hijo Jesucristo es superior a todo y a todos. Señor, gracias te damos por este día. Gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de aprender. Ayúdanos para que lo que aprendimos el día de hoy nos ayude a conocerte mejor y adorarte cada vez más. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y breve y rápido, mientras que llega acá mi hermano, un comentario que se me pasó, pero que es importante, sobre todo si no nos acompañaron antes, porque era importante para el escritor de la carta a los hebreos hacer esta aclaración, porque los judíos de aquel tiempo y aún los de hoy cayeron en algo desagradable a Dios, que se llama gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Los gnósticos son personas que adoran a los ángeles. En el pueblo judío había y sigue habiendo eso que es opuesto a la Biblia, opuesto a la palabra de Dios, opuesto a Dios, y por eso es la importancia que nos hemos tomado, primero que se tomó el escritor de esta carta y nosotros, para las semanas anteriores ver primero qué es lo que nos dice la Biblia respecto de los ángeles y cuál es el pensamiento de los judíos respecto de los ángeles, y muchos de sus pensamientos, enseñanzas son opuestas, contrarias a la Biblia. Por eso es que Pablo en una de sus cartas dice, tengan cuidado de no adorar a los ángeles. ¿De acuerdo? El Señor les bendiga. Y por aquí, si gustan, los esperamos próximo domingo a la misma hora y en el mismo canal.